En este módulo vamos a ver qué hay de nuevo en OSPF hablando del examen de route. En realidad se puede decir que es lo mismo en cuanto a lo que cambia la parte de OSPF como EIGRP. En realidad la parte técnica no se toca nada más. OSPF sí es un protocolo más extenso, que tiene más features, que tiene más opciones que EIGRP, y no se le agregó más a este protocolo para el examen de route. La parte de MPLS no la vamos a ver porque es idéntica a la parte de EIGRP, es decir, lo único que debemos de saber de MPLS fue lo que vimos en EIGRP, que existen dos tipos de MPLS, de capa 2, llamado Metro Ethernet en el examen, y MPLS VPN, que es capa 3. Recordar que en capa 2 no vamos a hacer neighbors con el router del ISP, vamos a hacer neighbors directamente en nuestros sitios remotos, y cuando es de capa 3 ahí sí tenemos que hacer, debemos de hacer neighbors con el equipo del ISP. Lo que sí vamos a ver un poquito más a detalle es la parte del peer review del design plan, el implement plan y el verification plan. Obviamente esos van a ser ejemplos. Lo más importante que deben de entender de esto es de que no se fijen tanto en los ejemplos que vamos a ver en este curso, sino que cualquier cosa que ya se vio de OSPF traten de pensar cómo se podría preguntar en la parte de diseño, en la parte de implementación, y qué comandos usamos para verificar que algo esté bien configurado o no. En la parte del peer review del diseño, como ya vimos, lo que podemos tener como entrada además del diseño es cuáles son los objetivos o las metas de diseño. Puede ser que la tabla de ruteo sea pequeña, que el diseño tenga áreas múltiples, hablando de áreas de OSPF obviamente. Y hay uno aquí en particular que nos puede llamar la atención. Se requiere que existan dos procesos de OSPF en un solo ruteador. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir a esto? Podemos decir que podemos usar diferentes tipos de áreas para que la tabla de ruteo sea pequeña. Ya vimos todos los tipos de áreas y vemos qué es lo que anuncian. Dependiendo de qué redes quieran ser anunciadas, también se puede utilizar sumarización en OSPF, es otra opción. Diseñar con áreas múltiples. Debemos de tener en mente qué tipo de áreas existen y qué limitantes tienen, en cuáles se pueden redistribuir, en cuáles no, etc. También debemos de tener en cuenta qué tipos de LSAs se transmiten en cada área. Eso también nos lo pueden preguntar en el examen. Hablando de tener dos procesos de OSPF en un ruteador, es posible, pero hay que tener en cuenta que eso implica que el ruteador va a tener dos bases de datos diferentes de OSPF, y esto nos puede pegar en el CPU y nos puede pegar en la memoria del router. Entonces, ese tipo de comentarios son los que podríamos dar en este diseño. Para las primeras dos partes que vimos del diseño, hablando ya del plan de implementación, nos tenemos que basar también en la topología que existe en la red. Podemos identificar el tipo de áreas que existen, el tipo de network types también es importante el tenerlo en cuenta, si va a ser broadcast, not broadcast, etc. Para la segunda parte del diseño es esto mismo lo que debemos de tener en cuenta para poder hacer un plan de implementación. Si es realmente necesario tener dos procesos de OSPF, puede hacerse, pero necesitamos una muy buena razón. Es decir, el poner los dos procesos, si en realidad es necesario, sí lo podemos hacer, pero si no es estrictamente necesario, no es muy recomendable. ¿Cuándo podría ser estrictamente necesario? Podría ser porque ciertas rutas quieren que esté nada más en un lado de la red y ciertas rutas no, entonces los dos procesos de OSPF son totalmente independientes y no se redistribuyen entre ellos. Podría ser una buena razón, pero si vas a tener los dos procesos de OSPF y los vas a redistribuir todas las rutas entre ellos, no tiene tanto sentido el tener dos procesos de OSPF. Ese tipo de cosas son las que debemos de
de tener en el plan de implementación. Obviamente podemos tener la configuración como tal. En esa interfase va a ir este comando. En configuración global va a ser router o SPF y el número que hayamos definido, los networks, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que sea configuración aquí debe de estar en el plan de implementación. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar en un peer review de un plan de implementación acerca de este diseño que estamos viendo? Nos pueden preguntar por qué modificaste el network type, si es que lo modificamos en alguna de las interfaces. ¿Por qué utilizaste sumarización en este router o en este otro? ¿O por qué aquí en este router sí y en este router no? ¿Por qué configuraste dos procesos de OSPF en este router? Ese tipo de cosas nos pueden preguntar a alguien que no está familiarizado con el diseño y al tiempo de revisarlo se da cuenta de esas cosas, entre comillas, extrañas. ¿Qué podemos contestar? Bueno, cambiamos el network type para que tenga una convergencia más rápida. Hay que recordar que dependiendo del network type es qué tan seguido se mandan los hellos, y qué tan seguido se mandan los hellos es qué tan rápido converge el proceso de OSPF. Y además de eso no quería tener elección de DR y BDR. ¿Por qué utilizaste sumarización? Porque queremos tener la tabla de ruteo pequeña. Además, en este lugar podemos no sé, sumarizar 50 redes en una sola, entonces no tiene caso que el router tenga 50 redes anunciadas en un SPF. Si se pueden sumarizar en una sola, no le va a pegar en el ruteo, ya que ninguna red que esté en otro lado de ese router, es decir, que esté en otro lado, está en esa sumarización, etcétera, etcétera. ¿Por qué hiciste dos procesos de SPF en un solo router? Era una necesidad del negocio, ya se probó, se vio que tanta memoria utilizaba el router, cómo se iba el CPU y todo estaba muy bien, entonces sí podemos hacer ese tipo de implementación. Por último, ¿qué comandos vamos a utilizar para verificar que esté bien configurado? Puede ser el show IP OSPF neighbors, el show IP OSPF route, el show IP protocols, el show IP OSPF interface, cualquier comando que nos vaya a servir para verificar que realmente lo que configuramos, lo que estaba en el plan de implementación, se puede probar. Aquí pueden faltar algunos comandos como el que dije, el de show IP OSPF interface, para ver los timers si cambiamos el network type, etcétera, etcétera. Pero sin duda estos dos son los más importantes para verificar que OSPF esté funcionando correctamente. No son los únicos, pero son los más importantes. Como pueden ver, no hay mucho de nuevo entre el BCCI y el route. La verdad es de que sobre todo la parte de MPLS que no es nada diferente para configurarlo en OSPF, nada más saber con qué vamos a hacer neighbors, y la parte de documentación que en realidad, aunque estamos viendo ejemplos en cada protocolo con el primer módulo de este curso, debe ser más que suficiente. Simplemente quiero poner ejemplos para que ustedes se den una idea de cómo deben de pensar cuando están estudiando este curso. Cada que se vea un nuevo comando para cierto protocolo, el preguntarse qué necesidad de negocio podría surgir para que necesitamos de ese nuevo comando, de ese nuevo feature, para qué nos puede servir una área tipo NSSA, cuándo nos puede servir tener 3 áreas en una red, cuándo sería una buena idea tener todos los routers en solamente el área 0. Obviamente esa última pregunta es cuando son muy pocos routers, ya que si tenemos muchos routers y todos están en el área 0, ese sería un muy mal diseño. Hablando un poco más a fondo, imagínense que por mal diseño de una red haya 2 áreas 0, pues se debe tomar en cuenta el virtual link. ¿Por qué hay 2 áreas 0? Pues porque el negocio acaba de comprar otro negocio y no quiere moverle al ruteo, o le quiere mover lo menos posible. Entonces una posible solución sería un virtual link para unir las 2 áreas 0, aunque no sería un muy buen diseño. Estaríamos cumpliendo con la meta del negocio, que es hacer una
operación entre las dos redes con los cambios mínimos necesarios.